Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con el padre Osvaldo y hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, en las redes sociales que lo expliquemos, y como yo sé que no soy experto en el tema, busqué a alguien que sí es súper experto en todo este tema, pero bueno, aquí les presento al padre Osvaldo. Padre Osvaldo, gracias por compartir este tiempo con nosotros y sobre todo con toda la gente que va a ver el video. Primero, antes de empezar el tema, ¿quiere presentarse ante la comunidad, por favor? Muchas gracias, padre. Bueno, pues mi nombre completo es Osvaldo Alejandro Sánchez Soto. Soy sacerdote diocesano de esta hermosa arquidiócesis de Monterrey y bueno, tengo 14 años de sacerdote y pues estudié el doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Y bueno, pues también he hecho pues varios cursos de actualización respecto al tema del derecho matrimonial, también de praxis formativa allí en la congregación o dicasterio del clero en la Santa Sede. También pues doy algunos diplomados aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, en la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey. Doy diplomado de Derecho Canónico precisamente para laicos. Claro, también los sacerdotes lo pueden tomar, es un diplomado de 2 años. También el Derecho Canónico para la vida consagrada y también un diplomado para Derecho Canónico de la vida contemplativa femenina. Y también doy la materia en el seminario de aquí de Monterrey, nuestro seminario, pues primero de Derecho Parroquial y precisamente la materia de Derecho Matrimonial, además de pues ser parte de los sinodales del examen de ad audiendas confessari, es decir, para cuando los diáconos ya se van a ordenar presbíteros, sacerdotes, y tienen que certificar que saben confesar, digámoslo así, ¿verdad? Órale, pues entonces sí es todo un experto en la materia. Sí. Y lo mejor es que lo compartes y tienes esa facilidad de compartirlo, de explicarlo y Sí. que espero que sea fácil para que todos lo podamos entender. Sí, claro. Entonces dije, pues tengo que hablar con el padre Osvaldo para que nos comparta sobre este tema. Fíjate que yo compartí hace unos días un video sobre un caso de una persona que pues se había lamentablemente divorciado y que se dedicó solamente a sus hijos, pero por todo ese tiempo, esos años, ella pues no se confesaba y no comulgaba, a pesar de que iba a misa siempre. ¿Por qué? Porque alguien le había dicho que estaba excomulgada por la situación en la que vivía, ¿no? Por haberse divorciado. Y yo le compartí a la gente que bueno, yo platiqué con esa persona y cuando le expliqué que no estaba excomulgada y que si vivía en gracia podía acercarse a la comunión, pues fue una persona que lloró mucho de alegría, de emoción, pero también de dolor de tanto tiempo que se alejó de la iglesia, ¿no? Y a partir de ese video, mucha gente empezó a hacerme preguntas, querían entender un poco más sobre la situación de los divorciados, sobre la nulidad, sobre el matrimonio. Entonces, todo eso, claramente, a través del derecho canónico y del catecismo, podemos entenderlo mejor. Pero aún así yo no soy experto. Dije, deja platicar con el padre Osvaldo que nos platique un poquito de todo lo que la iglesia nos ofrece respecto a estos temas, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, quisieras, no sé, empezamos que del bautizo, del matrimonio, ¿de dónde te gustaría que comenzáramos a platicar del tema? Bueno, pues precisamente para entender, por ejemplo, qué es una nulidad matrimonial. Okay. Y para entender también qué es o cómo es la pastoral de los divorciados vueltos a casar, pues es necesario entender 2 sacramentos de entrada, si no, no se puede configurar lo demás. Okay. Y es precisamente para las nulidades necesitamos entender qué es el sacramento del matrimonio. Y aunado a eso, pues para la pastoral de los divorciados vueltos a casar, pues necesitamos entender qué es el bautismo. Y más ahora con el impulso sinodal que el Papa Francisco ha dado a la Iglesia, porque pues es necesario profundizar muchas cosas, porque al fin y al cabo el bautismo pues es el que nos da nuestro lugar en la Iglesia. Ya de entrada digo, ¿no? Una pregunta que hacen muchos los divorciados vueltos a casar. Ahora, ¿cuál es mi lugar en la Iglesia? ¿No? Entonces, sí. Digo, no, es que tu lugar nunca lo has perdido, ya te lo dio el bautismo, ya eres parte del pueblo de Dios.
Tu bautismo te da el lugar en la iglesia, eres parte del cuerpo místico de Cristo y demás. Más bien, una cosa es el lugar y otra cosa es cómo estás en ese lugar, ciertamente. Cómo te ubicas, cómo te desenvuelves, cómo es tu vida cristiana. Y eso es lo que hay que trabajar. Entonces, no sé qué te parezca si primero hablamos de qué es el sacramento del matrimonio. Claro, ¿verdad? entremos directo a ese tema. Entonces vamos a hablar del sacramento del matrimonio para poder entenderlo, para poder valorarlo y que eso nos dé luz a todo lo demás que vamos a explicar. Sí, pues miren, parece que me voy a remitir a la noche de los tiempos, ¿verdad? Y al Génesis, pero es muy importante entender pues por los sacramentos, ¿no? Los sacramentos no son actos mágicos, digámoslo así. No es que, por ejemplo, yo digo las palabras mágicas yo como sacerdote y aunque ni entienda lo que está pasando, ni quiera eso que está pasando, ni sea capaz de recibirlo, pues como ya el sacerdote dijo las palabras mágicas, pues ya recibí la gracia, ¿no? Así no funcionan los sacramentos. De hecho, los sacramentos siempre toman un punto de partida. Este adagio teológico que estudiamos en el seminario, la gracia no anula la naturaleza, claro, sino que la asume, la eleva y la perfecciona. Es decir, vemos en el Evangelio, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo, cuando cura a muchos enfermos, siempre termina con una sentencia: vete en paz, tu fe te ha salvado. Es decir, ciertamente yo te curé, ciertamente yo te salvé, sin embargo, yo no hubiera podido hacer nada por ti si tú no me dejas, si tú no abres tu corazón, si tú no abres tu mente, ¿no? No voy a hablar aquí de todo, pero por ejemplo, yo les recomiendo leer esta encíclica maravillosa de San Juan Pablo II, Fe y Razón, ¿no? Porque los católicos no somos fideístas, es decir, no es sola fides, porque eso es como entenderlo mágicamente. Ya Santo Tomás de Aquino lo desarrolló admirablemente, este equilibrio, este discurso o esta reflexión sobre el equilibrio de la fe y la razón, y San Juan Pablo II lo dijo: la fe y la razón son dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la verdad. Entonces, en cuanto al matrimonio, ahora sí, si Jesús dice vete, tu fe te ha salvado, pues tiene que encontrar unas disposiciones en las personas para vivir el matrimonio, y recibir la gracia del sacramento del matrimonio. Hay tres verbos que siempre deben estar presentes, ¿no? Entender, querer y poder. Entender, querer y poder, ¿okay? Que eso es lo que dijiste ahorita al principio, sí, ¿no? Si la persona sabía, si entendía, sí, si podía vivir ese sacramento. ¿Okay? Sí, porque no son actos mágicos, no es que, por ejemplo, pues aunque yo no entienda qué es el matrimonio, es más, ni quería casarme ni nada, es más, ni soy capaz porque tengo un grave defecto de discreción de juicio, tengo otras circunstancias que me impiden ser capaz de asumir las obligaciones y las responsabilidades del matrimonio, pues dije las palabras mágicas delante del cura y ya quedé casado. No, pues el sacerdote, dispénsenme, ¿verdad?, que use este ejemplo, no es un chamán, digámoslo así, ¿verdad? Que es, por ejemplo, hasta en cosas muy simples, cuando uno bendice un coche, cuando uno bendice una casa, ¿qué nos dice la gente? Padre, venga a bendecir mi casa porque pues pasan cosas y digo, pero mira, los que hacemos bendito o maldito un lugar somos las personas con nuestras actitudes. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo cuando uno bendice, y si ustedes van al bendicional, o sea, no estoy inventando nada, cualquiera puede descargar el bendicional ahí de la página Liturgia Papal, si quieren, ¿verdad? Y está clarititito, se bendice a la familia, y la familia es la que crea el hogar, la que invoca a Dios. Si están como perros y gatos en la casa, pues por mucho que yo le eche agua bendita, pues Dios no entra a la casa, digámoslo así, ¿no? Ahorita lo que decías de que el sacerdote no es el chamán o no es por él el que se realiza el sacramento, no. Eso me recordó algo que me decía en el seminario, que era que en el sacramento el ministro de ese sacramento
es la pareja. Sí. Y que el sacerdote simplemente viene siendo como un testigo, ¿no? Pero Sí. que la pareja viene siendo los ministros que ejercen ese sacramento, que lo hacen posible. ¿Es verdad así? Sí, es verdad. Es decir, mira, ciertamente que el sacerdote administra los demás sacramentos, ciertamente. Pero fíjate, incluso los demás sacramentos debe haber unas disposiciones. Pedirlo oportunamente. Okay. Por ejemplo, para confesarte, pídelo oportunamente. A veces me ha pasado que aquí ya está el canto de entrada, ya dieron la última llamada, literal me ha pasado. Aquí en la puerta ya para entrar al presbiterio de la misa me dice, padre, una confesadita rápido, ¿verdad? Le digo, mira, eso no pasa. Te confieso con mucho gusto, pero no lo estás pidiendo oportunamente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que celebrar la misa y tú te debes disponer mejor, entonces hay que pedirlo oportunamente. O incluso hasta para casarse, es que ya aparté el salón, ya aparté todo y en 15 días quiero casarme. No lo estás pidiendo oportunamente y ahorita vamos a explicar eso también, ¿verdad? Okay. En la primera comunión igual, aunque el Papa San Pío X puso la edad mínima para la primera comunión, que es la edad de la razón, a los 7 años, pues evidentemente hay que hacerlo oportunamente, no nomás le vas a dar la primera comunión así al niño y ya, ¿verdad? Etcétera. Primera condición, pedirlo oportunamente. Incluso los papás que van a bautizar a sus niños, lo piden oportunamente y bautizamos a los bebés porque debe haber alguien que garantice que se le va a transmitir la fe a ese niño. No es algo así nomás porque sí, ¿verdad? Segunda condición para pedir cualquier sacramento, recibir la preparación adecuada. Y eso, pues por eso tenemos que hacer esta reflexión en las catequesis presacramentales, ¿verdad? Igual, con cuánta mayor razón un sacerdote, pues 12 años de seminario. 12 años de preparándonos, sí, y a veces el matrimonio no quieren pláticas o van y directo a la boda, ¿no? Y ya que estás en eso, pues el Papa, el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida acaba de sacar un documento donde habla de un catecumenado hacia el matrimonio, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Pues un acompañamiento un poquito más largo hacia el matrimonio y que dice el Papa Francisco que no debe ser nada más como una especie de pláticas o diplomados de contenidos intelectuales, sino que la catequesis debe ser ritualizada, gradual, reflexiva, en acompañamiento con la iglesia, interiorizada, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, me hicieron el comentario de que para ser sacerdote, pues estudiamos de 10, 12 años, y aún así salimos medio burros, pero 10 años para tomar la decisión y para ordenarnos sacerdotes, para prepararnos para ese sacramento, para esa vocación. Y para el matrimonio, a veces en el noviazgo, a veces son muy cortos los noviazgos, y la preparación presacramental que normalmente se les pide, pues son 3 platiquitas, unas platiquitas muy sencillas, y ya obtienen o buscan el sacramento, la vocación del matrimonio. Dice, padre, pues como que no cuadra, ¿no? ¿Por qué tantos años para ser sacerdote y 3 pláticas para hacer matrimonio? Exacto. No, de hecho, pues ahora sí, ahí les va el canon, ¿verdad? Ahí les va el canon. Y es un canon muy bonito, ¿eh? El Papa Francisco sacó por medio del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, itinerarios catecumenales hacia el matrimonio, porque ya desde 2017 y en el año 2019 también, en enero, en los discursos que da en enero a la Rota Romana, él hablaba ya de un catecumenado hacia el matrimonio. Catecumenado viene del griego catecumenoi, el que es instruido, el que tiene el oído abierto, de ahí viene catequesis, ¿verdad? Y eso remite al bautismo, es decir, cuando alguien quería ser bautizado, porque un soldado, por ejemplo, veía a los cristianos que eran bien buena onda, que sí se querían entre ellos, que no tenían ese mal ambiente, mala entraña que había en el paganismo, dice, yo quiero ser como ustedes. Y fíjate, dice, yo quiero ese estilo de vida, no tanto yo quiero aprender esa doctrina, no, quiero vivir como ustedes viven. Luego, efectivamente, decía, ¿quieres vivir como nosotros vivimos? Sí. Pues tienes que convertirte, tienes que renunciar a Satanás, tienes que dejar ciertos comportamientos para que con la catequesis tú comprendas este estilo de vida
y manifiestes tu recta intención si lo quieres abrazar o no. Y por eso se hacía el catecumenado, se le entregaba a la cruz, se le inscribía en el libro de la vida, se le hacía 3 escrutinios, se le entregaba el credo, el Padre Nuestro, etcétera. O sea, entonces cuando el Papa habla de catecumenado, pues habla de un acompañamiento donde la persona vaya asumiendo, asimilando muchas cosas. Y luego les decía del canon, pues el canon 1063 respecto al matrimonio dice, fíjense lo que dice, la comunidad cristiana, por ejemplo, la parroquia, ¿qué es una parroquia? No es el templo, no son los salones parroquiales, somos los bautizados que estamos viviendo en un territorio determinado, bajo la guía de un pastor propio, que es el párroco y el obispo, ¿verdad? Entonces, la comunidad cristiana es responsable, toda la comunidad cristiana es responsable de que, fíjate bien lo que dice, de que el matrimonio se mantenga en el estado de santidad que debe. O sea, no te está hablando de que hagas un pachangón donde invites a más gente que los 15 años de Rubí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O que invites a la tía Cuca de Chiapas, esa que se roba todos los centros de mesa y a toda no sé qué, y ella que te cargó de chiquita y no sé qué historias hacemos, ¿no? O la wedding planner, que pues bueno, todos mis respetos, pero ella que te organice la fiesta y demás. Pero lo dice el Papa, acaba de sacar en este discurso de este año, yo les invito a buscarlo en Vatican.va, el discurso que dio el Papa a la Rota Romana este año, 2023, dice el Papa clarititito que la celebración del sacramento del matrimonio no es un acto social, ni para quedar bien con no sé quién, ¿no? Entonces, bueno, si de por sí, pues dice ahí el canon 1063, toda la comunidad cristiana es responsable de que el estado matrimonial se mantenga en la santidad. Y dice, y el párroco es el animador de la comunidad cristiana. Y entonces, por eso él arma un equipo para que no solamente para las pláticas, fíjate lo que dice el canon, dice, debe haber pastoral remota, próxima e inmediata. Pastoral remota. En la catequesis de los niños no les hables nada más de la primera comunión y la confirmación. Debe ser también una catequesis vocacional, donde ellos descubran, los niños, pues su llamada a la generosidad, a la santidad, al don de sí mismo, es decir, la llamada a la esponsalidad. Ya de una vez digo, el que no sirve para casarse, no sirve para cura, no sirve para monja, porque es lo mismo, es lo mismo. Es una entrega. Es una entrega, es una esponsalidad, entrega generosa, nosotros los católicos, los cristianos, como Cristo se entregó en la cruz. O sea, todas las vocaciones que hay son basadas en el amor. En el amor, en el don. Quien no es capaz de amar, no tiene una capacidad de una vocación. No, porque no es, incluso el matrimonio, ya de una vez lo voy diciendo, dispénseme, es que esto es muy profundo, pero pues ¿cuál es la prisa? ¿Verdad? Ahí lo van viendo en varias cápsulas, ¿verdad? Y demás, pero fíjate bien, ¿verdad? Incluso el noviazgo no es paracetamol a mi soledad. Órale, qué fuerte. No es ungüento a mis heridas emocionales. No es escapatoria a mi aburrimiento. Pues digo el noviazgo, digo el noviciado, una religiosa, digo seminario en un muchacho, ¿verdad? Porque es una llamada al don de sí mismo. Entonces tengo que tener algo que ofrecer, debo tener una estructura antropológica adecuada y debo ser capaz de tener algo que ofrecer. No nada más como hacen muchos, yo lo voy a cambiar, rescatando cachorritos heridos. No, sino que en el noviazgo y así, pues los dos nos ayudamos a ser mejores personas, los dos nos ayudamos a madurar juntos. Y si yo tengo una necesidad de una chaineadita, digámoslo así, de una hojalatería y pintura, ¿verdad? Pues voy al psicólogo, voy a la dirección espiritual, porque si no, nos casamos como nadando de muertito.
¿verdad? Así dejándome llevar por la inercia. Entonces fíjate, el Canon 1063 habla que hay que hablarle a los niños de esta llamada a la santidad en cuanto al don de uno mismo en el amor, sea casado, sea tal. Pastoral remota. Es la remota. ¿Y luego sigue? La próxima, ¿verdad? Próxima es precisamente cuando ya están más o menos en la adolescencia, en la juventud, donde ya, por ejemplo, para la pastoral próxima, tu servidor, pues Dios le inspiró cuando empecé a servir en el tribunal eclesiástico, me di cuenta que el problema no es que les demos pláticas o no les demos pláticas a los prometidos. El problema es que llevaron un noviazgo muy mal, porque no se conocen. Cuando les preguntas, ¿qué tienen en común? Pues que los dos le vamos a los Tigres o a los Rayados y nos gusta el azul índigo bajito, ¿verdad? Oye, ¿cómo eran sus citas? Pues normal. Ya como dicen normal, ya tiemblo, ¿verdad? Dice, ¿tú a qué le llamas normal? Pues íbamos al concierto de Intocable y todo. Ya estoy echando aquí comerciales, ¿verdad? Pero el punto es que eso no es conocerse. Conocerse es no dar nada por supuesto y poner sobre la mesa qué piensas de la vida, la familia, los hijos, la fe, qué te hace sufrir, qué te hace llorar. Por ejemplo, la verdadera amistad se basa en el conocimiento. Un verdadero amigo es aquel que te conoce y no obstante quiere ser tu amigo.